Bien, Argentina vive un desvarío político y económico que realmente, si uno pensara realmente la situación como país, como distintas generaciones han adoptado la actitud de gobernar, pero nunca pensó en llegar a esta situación donde la incapacidad, la incoherencia, la improvisación se tornan de alguna manera peligrosas para la situación económica argentina y también para la situación política. Finaliza un año, sabemos cómo termina, cómo sigue. 2022 con o sin brújula. Está con nosotros José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, economista. Gracias por venir. No, bueno, gracias a usted por invitarme, Ricardo. ¿Con brújula o sin brújula? Bueno, siempre los instrumentos para orientarnos son importantes. En este caso, la brújula sería ese famoso plan plurianual que el gobierno dijo que quería presentar y que todavía no lo ha presentado, e incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que me parece que va a condicionar ese plan. Así que hasta tanto se conozcan esos dos datos, el plan plurianual y el acuerdo con el fondo, o ambos vamos a estar un poco desorientados para entender cuáles son los esfuerzos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implican y hacia dónde se van a orientar esos esfuerzos de reducción de gasto y de mejora del déficit público. Si es por recorte de tarifas, si es de manera segmentada o no, si es tratando de aumentar algún impuesto una vez más, cuestión que la oposición ha dicho que no lo va a avalar, pero que justamente hoy hay un proyecto del propio oficialismo para tratar de aumentar la alícuota de bienes personales. O sea, esta idea de que siempre el ajuste lo termine haciendo el sector privado y que la presión tributaria puede seguir creciendo al infinito, cuando en realidad sabemos que ya está agotada la presión tributaria. No hay forma que el sector privado pueda seguir afrontando la presión tributaria que tiene Argentina. Bueno, estas son las cosas que tenemos que tratar de dilucidar en un futuro cercano. ¿El resultado electoral tiene que ver con esta modificación de bienes personales? No, yo creo que ¿O hay sensatez, por decirlo entre comillas o sin comillas? No, a ver, dividamos lo de bienes personales en dos. Por un lado, lo que había aprobado el Senado con fines electorales, que era aumentar el mínimo no imponible, necesario por otra parte, que era aumentar el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones y aumentar las propiedades de 18 a 30 millones para tratar de reducir el impacto que eso tiene sobre una masa muy significativa de trabajadores, digamos. Ese proyecto se presentó y se aprobó en Senado justo antes de las elecciones, como demostrando buena voluntad. Lo que sorprende ahora es digamos, y eso se tenía que tratar hoy, digamos. Lo que sorprende ahora es la propuesta de Máximo Kirchner de llevar para aquellos patrimonios superiores a los 100 millones la alícuota de 1,25 a 1,50 y por otro lado no actualizar el valor de las viviendas. Eso sí pareciera que es una reprimenda a la no aprobación del presupuesto de días atrás. Es decir, las variables siguen siendo las mismas, con la diferencia de que se modifican algunas cosas. Sí, digamos, el objetivo sigue siendo poder recaudar más con bienes personales de lo que daría el cálculo si uno actualiza los parámetros que el propio Senado había aprobado y que tienen racionalidad en virtud de que la idea no es que tengan que presentar, que tengan que pagar bienes personales gran mayoría de los contribuyentes, sino aquellos que realmente tienen un patrimonio interesante. Pepe, mirando 2022, ¿es posible un acuerdo sin ajuste? ¿Acuerdo con el fondo sin ajuste? No es solamente no es posible un acuerdo sin ajuste, no es posible un desenlace o un aterrizaje tranquilo o un acomodamiento tranquilo de las variables económicas que están completamente desarticuladas sin un ajuste. Digamos, es decir, Argentina viene gastando más de lo que le ingresa hace tiempo y lo viene financiando con emisión, y la verdad que los argentinos no quieren más pesos. La demanda de peso, digamos, no puede absorber absolutamente toda la emisión, por eso es que el Banco Central está haciendo ingentes esfuerzos con la ELIC,
generando un déficit que se conoce como déficit cuasi fiscal, porque es interés que tiene que pagar para sacar esa plata del mercado. Yo quiero recordarte que cuando Alberto Fernández estaba en campaña decía que iba a hacer desaparecer en aquel entonces la LEVA, creo que se llamaba, y con esa plata le iba a aumentar a los jubilados. Bueno, claro. lejos de eso, no solamente no las pudo sacar, sino que las aumentó. Entonces hoy hay un valor tremendamente significativo y obviamente que esa plata no fue a los jubilados como era su objetivo. Los jubilados lo saben más que nadie eso. Así que la verdad que toda la emisión que se está haciendo no es gratuita porque eso genera inflación por un lado y por otro lado le genera al Banco Central un esfuerzo financiero muy importante que en algún momento se trasunte la inflación. Porque eso cuando esa plata vuelva a los ahorristas, esa plata va a ser o gastada, digamos, en consumo de bienes y servicios, aumentando una demanda con una oferta limitada, aumentando los precios, o de lo contrario, presionando sobre el tipo de cambio. Pepe, te quería hacer una pregunta, a ver si la puedo ordenar. Tenemos 56% de pobreza, 40% de desempleo, 40% de informalidad laboral, tasas elevadas. La pregunta es, ¿qué plan plurianual puede de alguna manera reducir ese costo social? A ver, uno puede plantear una reducción de los gastos que son ineficientes, digamos que son prescindibles, gastos de la política. Puede también plantear un incentivo para que se invierta en Argentina aprovechando ventajas competitivas muy importantes que tenemos en algunos recursos naturales, en la producción agroindustrial y por otro quitando algún tipo de retenciones, por lo menos con un plan de irlas descomprimiendo en el futuro y brindando seguridad jurídica. De esa manera podríamos estar creciendo a una velocidad interesante, cuestión que no sucede hoy por falta de seguridad jurídica y por falta de claridad. A mí me parece que el mayor problema que tiene el gobierno es no qué hace, sino, digamos, lograr la confianza que se necesita para brindarle a los agentes económicos. La misma confianza que necesitan un montón de ahorristas que tienen dólares atesorados en sus casas o en cajas de seguridad para sacarlo de ahí y o llevarlo al sector financiero de tal suerte que empiece un círculo virtuoso de multiplicador del crédito o de lo contrario lo gasten. O sea, Argentina tiene la particularidad que tenemos un nivel muy elevado de gente pobre que no puede consumir más allá de lo esencial, pero tenemos un montón de gente que aún pudiendo consumir no lo hace. Y no lo hace porque no hay seguridad, no hay tranquilidad. Entonces hay gente que por miedo está sentado arriba de los dólares esperando a ver a cuánto llegue el dólar antes de desprenderse de él y por ende prorrogando consumo o prorrogando inversiones. Hay un montón de pymes y de empresas importantes en Córdoba y en la Argentina que podrían estar creciendo y no lo hacen porque no saben cómo se desenvuelve esto, qué va a pasar con las leyes laborales, qué va a pasar con la presión tributaria, qué va a pasar. Entonces, digo, si Argentina pudiera brindar tranquilidad al consumidor, al ahorrista, al inversor, tendríamos otro panorama. No digo que sería fácil, no digo que se solucione un día para otro, pero sí digo que habría un cambio de clima. Y ese cambio de clima ayudaría a que mejore el consumo de los que pueden y ayudaría a que mejore la inversión de los que pueden. Y después hay que ver cómo hacemos para ayudar a los que no pueden a que mejoren su nivel de consumo para tratar de sacarlo de la pobreza, generando trabajo, no generando más planes. Porque si algo quedó demostrado es que los planes son paliativos y no sirven para sacar gente de la pobreza, cuando mucho sirve para que no caigan a la indigencia. Pero lo único que saca a la gente de la pobreza es el trabajo del sector privado, el trabajo formal. Y eso es a lo que tiene que apostar Argentina. Pero para eso tiene que haber inversiones. Entonces, digo, Argentina necesita un shock de confianza. Y el shock de confianza viene de la mano de una política adecuada que genere credibilidad. Posiblemente un punto de partida pueda ser, aunque yo siempre digo una condición necesaria pero no suficiente, un acuerdo con el fondo. Ese acuerdo con el fondo le puede dar al gobierno un cambio de expectativas. Y esas expectativas, a su vez, abonarlas con determinados consensos y determinadas
digamos, apoyar o apalancar oportunidades que en el mercado existen y que hoy no están siendo aprovechadas por miedo a qué puede pasar. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? ¿Qué puede pasar con la ley laboral? ¿Qué puede pasar con la cuestión impositiva? No puede ser que un gobierno esté amenazando siempre cobrarle un poco más de impuestos al que tiene un poco más de plata. Y eso lo único que logra es que los inversores argentinos, los ahorristas argentinos se crucen del otro lado y lleven su riqueza, lleven su empleo, lleven su emprendimiento a Uruguay o a Paraguay, quitando el empleo de Argentina. Vos lo dijiste, shock de confianza. Eso es lo que hace falta. En Argentina, mira, hay algo que De Pablo siempre lo dice, que en realidad no es de Pablo, es de Calvo, y dice que es imposible tener éxito en la economía sin confianza. Sin confianza. Entonces, no es lo mismo un plan presentado por un equipo confiable y por un gobierno que tenga confiabilidad que el mismo plan presentado por un equipo sin confianza y por un gobierno que haya perdido la credibilidad. Así que me da la sensación que el gobierno tiene que trabajar desde lo político primero para mejorar la credibilidad de un futuro plan y desde lo económico con hacer un plan integral que los agentes económicos en general, esto hablo consumidores, inversores, ahorristas, empresarios, trabajadores, crean que es viable, que es posible y que tiene alguna verosimilitud de mejorarnos la calidad de vida en un futuro cercano. Pepe, muchas gracias. Gracias por la colaboración durante todo el año. Gracias por tu presencia y gracias por tu aporte permanente en cuanto a la intelectualidad. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos los televidentes una muy linda Navidad y un muy buen 2022 para todos. Gracias, Pepe.